¿Sabías que la Biblia esconde una de las historias más fascinantes de valentía y fe? En el corazón del Antiguo Testamento se encuentra el relato de una joven huérfana llamada Esther, quien, contra todo pronóstico, se convirtió en reina de Persia y enfrentó una conspiración para aniquilar a su pueblo. ¿Cómo logró una mujer aparentemente insignificante cambiar el destino de toda una nación? ¿Qué secretos estratégicos y de fe utilizó para superar el peligro y salvar a los suyos? Hoy, te contaré la asombrosa historia de la reina Esther, el coraje que cambió el destino de su nación. Prepárate para descubrir cómo este relato no solo transformó la historia de Israel, sino que nos deja lecciones que siguen resonando en nuestra vida actual. Lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que ves el poder de la fe y la valentía para siempre. La historia de Esther tiene lugar en el vasto y poderoso imperio persa durante el reinado del rey Asuero, también identificado históricamente como Jerjes-I. Este imperio, considerado uno de los más grandes y avanzados de la antigüedad, abarcaba una extensión que iba desde la India hasta Etiopía. Esther capítulo 1, versículo 1. Conocido por su organización administrativa, riqueza incomparable y diversidad cultural, el imperio persa se encontraba en el pináculo de su influencia durante este periodo. Las ciudades importantes como Susa, donde se desarrolla gran parte de la narrativa, eran centros de comercio, política y cultura. El reinado de Asuero es recordado tanto por su extravagancia como por su poder militar. Los banquetes suntuosos descritos en Esther capítulo 1, versículos del 3 al 8, ilustran el lujo y la opulencia de la corte persa, donde se tomaban decisiones que afectaban a millones de personas de diversas naciones y religiones. Sin embargo, este contexto de lujo y poder también escondía una sociedad profundamente jerárquica, donde la voluntad del rey era absoluta y las decisiones reales podían determinar el destino de comunidades enteras, como se verá en el caso de los judíos. Tras el exilio babilónico, muchos judíos no regresaron a Jerusalén cuando el edicto de Ciro permitió su retorno en el año 538 a.C. En lugar de ello, permanecieron en las tierras del imperio, adaptándose a la vida en una cultura extranjera. Aunque algunos prosperaron económicamente y socialmente, los judíos seguían siendo una minoría vulnerable, sujetos a las leyes y prejuicios de sus gobernantes. Esta situación los colocaba en una posición precaria, donde cualquier acto de desobediencia o descontento podía ser utilizado como excusa para la persecución. La historia de Esther refleja esta realidad. Aunque los judíos tenían cierto grado de libertad para practicar su religión, su destino dependía de las decisiones de las élites persas. El personaje de Mardoqueo, por ejemplo, demuestra cómo algunos judíos pudieron integrarse en la estructura social del imperio, al ocupar una posición en la puerta del rey. Esther capítulo 2, versículo 19. Sin embargo, esta integración no eliminó las tensiones ni el riesgo de ser considerados otros por la mayoría persa, un riesgo que se materializa en el decreto genocida instigado por Amán. En el imperio persa, las mujeres tenían poco poder político o social, especialmente si no pertenecían a la nobleza. Aunque las esposas de los reyes persas podían ejercer cierta influencia tras bambalinas, su papel principal era mantener la estabilidad dinástica y servir como símbolos de la opulencia y el prestigio del rey. El relato de Vasti en Esther capítulo 1, versículos del 10 al 12, ilustra cómo incluso una reina podía ser destituida si desafiaba la voluntad del rey. Vasti se negó a presentarse ante el banquete real,
lo que provocó su destitución inmediata, subrayando la fragilidad del estatus femenino en la corte persa. Este contexto hace que la historia de Esther sea aún más extraordinaria. Como mujer joven, huérfana y judía, Esther encarna a alguien que, en términos sociales, estaba en la periferia del poder. Su ascenso al trono de Persia y su posterior papel como mediadora para salvar a su pueblo, es una prueba de cómo Dios puede elevar a las personas más inesperadas para cumplir sus propósitos. La valentía de Esther al enfrentar las estrictas normas de género y la autoridad absoluta del rey no solo desafió las expectativas de su tiempo, sino que también dejó un legado que sigue inspirando a generaciones posteriores. Esther, cuyo nombre hebreo es Hadasa, es presentada en el relato bíblico como una joven judía que quedó huérfana desde una edad temprana, Esther capítulo 2, versículo 7. Su historia comienza en un contexto de pérdida y vulnerabilidad. Huérfana de padre y madre, Esther fue criada por su primo Mardoqueo, quien asumió el papel de tutor y protector. Este dato aparentemente sencillo establece el marco emocional y social de Esther, una joven sin raíces familiares fuertes, dependiente de la protección de un pariente, pero con un destino que la colocaría en el centro de la historia de su pueblo. Mardoqueo no solo le brindó un hogar, sino que también la educó en la fe y las tradiciones judías, preparándola de manera indirecta para el papel que desempeñaría más adelante. Aunque el texto bíblico no profundiza en los detalles de su niñez, es evidente que Esther creció en un ambiente de fe y resiliencia, características que marcarían su vida. Esta crianza le permitió desarrollar un carácter fuerte, lo que sería esencial para enfrentar las pruebas que se avecinaban. El segundo capítulo del libro de Esther narra un giro inesperado en su vida. El destierro de la reina Vasti dejó un vacío en el trono persa, lo que llevó al rey Asuero a organizar un concurso para elegir a una nueva reina. Esther capítulo 2, versículo 3. Este evento no era simplemente un concurso de belleza, era un proceso meticulosamente diseñado para seleccionar a la mujer que ocuparía una de las posiciones más influyentes del imperio. Las jóvenes más hermosas de todo el reino fueron llevadas al harén real en Susa, donde se sometieron a un extenso periodo de preparación que incluía tratamientos de belleza y entrenamiento en etiqueta cortesana. Esther fue una de las seleccionadas para este concurso, una oportunidad que probablemente no buscó, pero que cambiaría su vida para siempre. Su participación pone de manifiesto la soberanía de Dios, quien orquestó cada detalle para llevarla al lugar correcto en el momento preciso. Aunque Esther era una joven común y sin estatus, su gracia y belleza destacaron entre las demás, capturando la atención del rey. Es importante destacar que Esther mantuvo en secreto su identidad judía, siguiendo el consejo de Mardoqueo, Esther capítulo 2, versículo 10. Esta estrategia no solo protegía su seguridad en una corte donde los judíos eran vistos con desconfianza, sino que también preparaba el terreno para que su identidad se revelara en el momento crucial, cuando su fe y su origen serían instrumentos para la salvación de su pueblo. El rey Asuero, cautivado por la gracia y el encanto de Esther, la eligió como reina sobre todas las demás jóvenes, Esther capítulo 2, versículo 17. Este ascenso meteórico de una joven huérfana a la posición de reina de Persia es un testimonio del poder de la providencia divina. Aunque Esther no buscaba esta posición, su nuevo estatus no solo le ofreció privilegios, sino también una plataforma única para influir en el destino de su pueblo. La elección de Esther no fue simplemente un evento fortuito, fue parte del plan divino que comenzaba a revelarse.
Al entrar en el palacio real, Esther no solo enfrentaba la complejidad de la vida en la corte, sino también el desafío de mantener su identidad en secreto mientras seguía siendo fiel a su fe y sus raíces. Este momento marca el inicio de una transformación en Esther, de ser una joven tímida y protegida por su primo a convertirse en una figura clave en la historia de Israel. Amán, el hijo de Amedata, un agageo, emerge como uno de los antagonistas principales en la narrativa de Esther. Su ascenso al poder lo coloca como el segundo al mando en el imperio persa, una posición de inmenso prestigio e influencia. Esther capítulo 3, versículo 1. Como el más alto funcionario después del rey Asuero, Amán disfrutaba de un poder casi absoluto y de un nivel de deferencia por parte de todos los súbditos del imperio. Este nivel de autoridad se reflejaba en el decreto del rey que ordenaba que todos se inclinaran ante Amán como muestra de respeto y lealtad. Sin embargo, este ascenso no solo representa la política persa de premiar la ambición y la lealtad, sino también una prueba de carácter. Amán, consumido por el orgullo y el deseo de ser reverenciado, se ofendió profundamente cuando Mardoqueo, un judío devoto, se negó a inclinarse ante él. Esther capítulo 3, versículo 2. La negativa de Mardoqueo no era un acto de simple desobediencia civil, sino una expresión de fidelidad religiosa. Los judíos, siguiendo sus principios de adoración a un solo Dios, no rendían homenaje a ningún ser humano de manera que pudiera interpretarse como idolatría. La reacción de Amán a esta ofensa percibida no fue solo personal, sino que se transformó en un odio profundo hacia todo el pueblo judío. Este odio, alimentado por su orgullo herido, se convierte en el catalizador de una conspiración para exterminar a toda una nación. La respuesta de Amán al rechazo de Mardoqueo fue desproporcionada y llena de maldad. En lugar de limitarse a castigar a Mardoqueo, Amán decidió usar su influencia para destruir a todos los judíos en el imperio persa. Esther capítulo 3, versículo 6. Para lograr este objetivo, presentó al rey Asuero una narrativa engañosa, describiendo a los judíos como un pueblo disperso y problemático, con costumbres diferentes y contrarias a las leyes del reino. Esther capítulo 3, versículo 8. Amán argumentó que tolerar su existencia era perjudicial para la estabilidad del imperio. Con esta manipulación, Amán convenció al rey de emitir un decreto oficial que ordenaba la destrucción total de los judíos en un día específico. Incluso ofreció pagar una enorme suma de dinero para garantizar la ejecución del decreto. Esther capítulo 3, versículo 9, lo que demuestra su compromiso personal y recursos significativos para llevar a cabo este acto de genocidio. El decreto fue proclamado en todas las provincias del imperio, creando una atmósfera de miedo e incertidumbre entre los judíos. Este edicto no solo amenazaba con destruir la vida de hombres, mujeres y niños inocentes, sino que también buscaba borrar la identidad y el legado del pueblo judío en la región. El decreto de exterminio marcó un punto crítico en la historia de Esther. Para el pueblo judío, esto no solo representaba una amenaza a su existencia física, sino también un ataque a su identidad espiritual y cultural. Mardoqueo, al enterarse del edicto, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y ceniza, y clamó públicamente en señal de duelo. Esther capítulo 4, versículo 1. Su lamento reflejaba la desesperación de un pueblo enfrentando una amenaza existencial. En este contexto de peligro inminente, se comienza a delinear la importancia del papel de Esther. Aunque estaba protegida en el palacio real, como reina de Persia, su identidad judía la conectaba profundamente con la amenaza que enfrentaba su pueblo.
La tensión de este momento no solo aumenta la gravedad de la trama, sino que también pone de manifiesto la necesidad de una intervención divina y humana. Cuando Mardoqueo se entera del decreto de exterminio emitido por Amán, sabe que la única esperanza para el pueblo judío radica en Ester. Aunque ella estaba protegida dentro del palacio real, Mardoqueo entiende que su posición como reina podría ser la clave para la salvación de su pueblo. En Ester capítulo 4, versículo 8, Mardoqueo envía un mensaje a través de Atac, un eunuco al servicio de Ester, explicándole la gravedad de la situación y pidiéndole que interceda ante el rey Asuero. La respuesta inicial de Ester revela su miedo y preocupación. Según las leyes persas, presentarse ante el rey sin haber sido llamado podía resultar en una sentencia de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro como señal de clemencia. Ester capítulo 4, versículo 11. Este riesgo personal era real y no podía tomarse a la ligera. Sin embargo, Mardoqueo, en un momento de profunda sabiduría y fe, le responde con palabras que resuenan a lo largo de la historia: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Ester capítulo 4, versículo 14. Estas palabras no solo desafían a Ester a actuar, sino que también subrayan la providencia divina. Mardoqueo le recuerda que su posición como reina no era una coincidencia, sino una oportunidad otorgada por Dios para salvar a su pueblo. Antes de tomar cualquier acción, Ester demuestra una profunda dependencia de Dios. En Ester capítulo 4, versículos del 15 al 16, convoca a todo el pueblo judío en Susa a un ayuno de 3 días. Pide que se unan en oración y ayuno mientras ella y sus doncellas hacen lo mismo. Este acto muestra su comprensión de la magnitud de la tarea que enfrenta y su necesidad de fortaleza espiritual para llevarla a cabo. El ayuno y la oración de Ester no son meros rituales, representan una preparación espiritual y emocional para el desafío que está por venir. Este periodo de reflexión y dependencia en Dios no solo fortalece su fe, sino que también la une con su pueblo en un acto colectivo de entrega a la voluntad divina. Ester demuestra que, aunque el coraje es esencial, la verdadera fuerza proviene de buscar a Dios antes de enfrentar cualquier desafío. Después de los 3 días de ayuno, Ester toma una de las decisiones más valientes en toda la narrativa bíblica. A pesar del riesgo de muerte, decide presentarse ante el rey sin haber sido llamada. Ester capítulo 4, versículo 16, recoge sus palabras decisivas: y si perezco, que perezca. Este momento marca un punto de no retorno para Ester, quien ahora acepta plenamente su papel como intercesora de su pueblo. Al entrar en la corte del rey, Ester se enfrenta no solo al protocolo real, sino también a sus propios temores y dudas. Sin embargo, su decisión de arriesgarlo todo por el bienestar de su pueblo es un acto de valentía suprema. Este momento no solo define su carácter, sino que también subraya un principio espiritual profundo: estar dispuesto a sacrificarlo todo por una causa mayor. El acto de Ester demuestra cómo una fe inquebrantable puede superar el miedo más paralizante. Su disposición a enfrentar la muerte por el bien de su pueblo la convierte en un modelo de liderazgo sacrificial, mostrando cómo el coraje, cuando se combina con la dependencia de Dios, puede transformar incluso las situaciones más desesperadas. Tras superar el peligro de presentarse ante el rey sin ser llamada, Ester no actúa apresuradamente al revelar el complot de Amán. En lugar de ello, utiliza una estrategia cuidadosa que refleja su sabiduría y discernimiento. Ester invita al rey Asuero y a Amán a un banquete especialmente organizado por ella. Ester capítulo 5, versículo 4.
Este gesto tiene múltiples propósitos. Primero, establece un ambiente de confianza y cercanía. Segundo, evita que Amán sospeche de sus intenciones. Y tercero, crea una oportunidad para observar y evaluar las reacciones de ambos hombres. El banquete no es un simple evento social. Esther lo usa como una herramienta para ganar tiempo y preparar el terreno para su petición. Su enfoque refleja una inteligencia estratégica que contrasta con la impulsividad que podría haber sido su respuesta inicial. Al invitar a Amán al banquete, Esther también alimenta su ego, haciéndole creer que ocupa un lugar especial en la confianza de la reina. Esta táctica no solo le da a Esther el control de la narrativa, sino que también demuestra su capacidad para manejar una situación delicada con astucia y precisión. Esther, en lugar de abordar el tema en el primer banquete, organiza un segundo banquete, invitando nuevamente al rey y a Amán, Esther capítulo 5, versículo 8. Esta demora puede parecer innecesaria, pero en realidad es un movimiento calculado. Al posponer su petición, Esther genera anticipación y mantiene el control de la situación. Este segundo banquete se convierte en el momento decisivo de la historia. Durante el banquete, Esther finalmente revela su identidad judía y el complot de Amán para exterminar a su pueblo. Esther capítulo 7, versículo 3. La forma en que Esther presenta su caso es un testimonio de su habilidad para apelar tanto al corazón como a la lógica del rey. En lugar de acusar directamente a Amán, Esther comienza con una petición humilde: si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si plaís al rey, que me sea concedida la vida, es mi petición, y la de mi pueblo, es mi deseo. Con estas palabras, Esther establece una conexión personal con el rey, posicionándose no solo como reina, sino también como una víctima cuya vida está en peligro. El momento de la revelación es cuidadosamente orquestado. Esther no solo expone el plan de Amán, sino que también destaca cómo este complot afecta directamente al rey, ya que su reina y su pueblo están amenazados. Este enfoque estratégico asegura que el rey vea el complot de Amán como una traición personal, lo que intensifica su ira y sella el destino de Amán. A lo largo de estos eventos, Esther demuestra un control emocional notable. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. En una situación cargada de tensión, donde un paso en falso podría haber resultado en su muerte, Esther mantiene la calma y utiliza cada oportunidad con sabiduría. Su capacidad para manejar sus emociones y actuar con precisión subraya su papel no solo como una reina, sino como una líder excepcional. El dominio emocional de Esther contrasta fuertemente con la arrogancia de Amán, quien se siente seguro en su posición de poder hasta que es demasiado tarde para reaccionar. Esther, en cambio, demuestra que la verdadera fuerza no reside en la autoridad visible, sino en la capacidad de actuar con prudencia y valentía en los momentos clave. Su comportamiento refleja una confianza en Dios que la sostiene incluso en las circunstancias más peligrosas. La estrategia de Esther en estos banquetes nos enseña lecciones importantes sobre el liderazgo y la fe. En lugar de actuar impulsivamente, Esther confía en el plan que ha diseñado con oración y discernimiento. Su enfoque demuestra que la sabiduría y la paciencia pueden ser herramientas poderosas para enfrentar desafíos aparentemente insuperables. Esther no solo confía en su propia habilidad, sino que también depende de Dios para guiar cada uno de sus pasos.
El segundo banquete que Ester organiza se convierte en el escenario para uno de los momentos más impactantes de la historia bíblica. Durante el evento, Ester reúne el coraje necesario para exponer el complot de Amán ante el rey Asuero. Con palabras cuidadosamente seleccionadas, revela no solo su identidad como judía, sino también que su vida y la de su pueblo están en peligro por el decreto genocida instigado por Amán. Ester capítulo 7, versículos del 3 al 6. Ester no acusa directamente a Amán desde el inicio, en cambio, apela primero al corazón del rey, implorando por su vida y la de su pueblo con una humildad y una gracia que reflejan su carácter. Luego, en un momento calculado, señala a Amán como el autor de este complot, describiéndolo como un adversario y enemigo. Ester capítulo 7, versículo 6. Esta acusación, cargada de emoción y precisión, no solo desenmascara a Amán, sino que también coloca al rey en una posición de indignación al darse cuenta de que su confianza ha sido traicionada. El impacto de esta revelación no puede ser subestimado. La habilidad de Ester para exponer el complot en un contexto donde el rey está receptivo y Amán desprevenido es un testimonio de su sabiduría estratégica. Además, el hecho de que Ester haga todo esto bajo la amenaza constante de represalia subraya su valentía y dependencia de la guía divina. La reacción del rey Asuero es inmediata y explosiva. Al escuchar que Amán, uno de sus oficiales más confiables, ha planeado la destrucción del pueblo al que pertenece su reina, se llena de ira. En Ester capítulo 7, versículo 7, el rey se retira al jardín del palacio, probablemente para procesar la traición de Amán y las implicaciones de su propio papel en la emisión del decreto genocida. Este momento de tensión es significativo, ya que muestra la mezcla de indignación, confusión y humillación que Asuero probablemente siente al darse cuenta de que ha sido manipulado por Amán. Mientras tanto, Amán, al darse cuenta de que su vida está en peligro, intenta desesperadamente suplicar misericordia a Ester. Sin embargo, este acto de desesperación solo agrava la situación. Según Ester capítulo 7, versículo 8, cuando el rey regresa al banquete y ve a Amán postrado junto a Ester, interpreta esto como un intento de asalto, lo que intensifica aún más su ira. La ira del rey es un recordatorio de cómo las acciones malvadas de Amán, impulsadas por el odio y el orgullo, terminan volviéndose en su contra. Su caída no es solo el resultado de la estrategia de Ester, sino también una manifestación de la justicia divina que interviene en el momento adecuado. El destino de Amán es sellado rápidamente. En un giro irónico y significativo, el rey ordena que Amán sea ejecutado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Ester capítulo 7, versículo 10. Esta ejecución no solo pone fin a la vida de Amán, sino que también sirve como un recordatorio de cómo las acciones malvadas y las conspiraciones egoístas no tienen cabida en el plan de Dios. La caída de Amán también simboliza la victoria de la justicia divina sobre la injusticia humana. Aunque parecía que Amán tenía todo el poder y los recursos a su disposición, su maldad no pudo prevalecer frente a la valentía de Ester, la sabiduría de Mardoqueo y la intervención providencial de Dios. Este desenlace muestra cómo Dios puede tomar los planes más oscuros y utilizarlos para cumplir sus propósitos, transformando la tragedia en triunfo. La historia de la caída de Amán es un ejemplo poderoso de cómo el orgullo y el odio pueden llevar a la destrucción. Su ascenso al poder, aunque impresionante, estuvo marcado por una ambición desmedida que finalmente lo cegó a las consecuencias de sus acciones. Su odio hacia Mardoqueo y los judíos no solo lo llevó a su caída,
sino que también expuso su falta de carácter y su incapacidad para liderar con justicia. Por otro lado, la valentía y la sabiduría de Esther resaltan la importancia de actuar con integridad y confianza en Dios. Aunque Amán parecía tener todas las ventajas, fue Esther, una mujer joven y aparentemente sin poder, quien cambió el curso de la historia a través de su fe y estrategia. Este contraste entre el orgullo de Amán y la humildad de Esther subraya un principio espiritual fundamental: Dios exalta a los humildes y derriba a los orgullosos. Tras la caída de Amán y la exposición de su complot, la amenaza contra los judíos persiste debido a la naturaleza irreversible de las leyes persas. Según la tradición del imperio, un decreto sellado con el anillo del rey no podía ser revocado, lo que significaba que el edicto de exterminio emitido por Amán seguía siendo válido. Esther capítulo 8, versículo 8. Este obstáculo coloca nuevamente a Esther y Mardoqueo en una posición crucial para buscar una solución que garantice la supervivencia de su pueblo. Esther, mostrando una vez más su valentía, se presenta nuevamente ante el rey Asuero, esta vez con lágrimas en los ojos, suplicándole que tome medidas para salvar a los judíos. Esther capítulo 8, versículo 3. La reina apela no solo a la justicia, sino también al vínculo personal que ha establecido con el rey. Asuero, conmovido por la súplica de Esther, autoriza a Mardoqueo y a ella a redactar un nuevo decreto que permita a los judíos defenderse de sus enemigos. El nuevo edicto, enviado a todas las provincias del imperio, concede a los judíos el derecho a reunirse, protegerse y tomar represalias contra quienes intenten atacarlos. Esther capítulo 8, versículos del 10 al 11. Este decreto no solo cambia la narrativa de opresión a una de empoderamiento, sino que también refleja la justicia divina al permitir que el pueblo judío luche por su propia supervivencia. La difusión del decreto trae alivio y esperanza, reemplazando el miedo y la desesperación que había marcado sus días previos. El día señalado por Amán para la destrucción de los judíos se convierte en un día de victoria para ellos. Los judíos, organizados y fortalecidos por el decreto real, logran defenderse y derrotar a sus enemigos. Esther capítulo 9, versículo 1. Este cambio de los acontecimientos es más que una victoria militar, es una prueba palpable de la intervención divina en favor de su pueblo. En las diferentes provincias del imperio, los judíos prevalecen sobre aquellos que buscaban su destrucción. Incluso en Susa, la capital del imperio, se lleva a cabo una lucha significativa, donde los judíos eliminan a sus enemigos y aseguran la paz para sus comunidades. Esther capítulo 9, versículos del 12 al 15. Este triunfo no es solo físico, sino también simbólico, ya que demuestra que los planes malvados de Amán han sido completamente frustrados y el pueblo judío ha sido vindicado ante sus opresores. El texto destaca que el miedo a los judíos se extendió entre las naciones debido a la influencia de Mardoqueo, quien había sido elevado a una posición de poder en la corte del rey Asuero. Esther capítulo 9, versículo 3. Este detalle subraya cómo Dios no solo protege a su pueblo, sino que también exalta a aquellos que son fieles a Él, utilizando sus vidas para testificar su poder y justicia. La victoria de los judíos no solo asegura su supervivencia inmediata, sino que también establece un legado que se celebra hasta el día de hoy, la fiesta de Purim. Esta festividad, mencionada por primera vez en Esther capítulo 9, versículos del 20 al 22, se instituye como un recordatorio anual de cómo Dios transformó un decreto de muerte en un día de salvación y gozo.
El término Purim proviene de la palabra pur, que significa suerte, en referencia a los sorteos que Amán había utilizado para determinar el día del exterminio judío, Esther capítulo 3, versículo 7. La celebración de Purim se caracteriza por banquetes, intercambio de regalos, ayudas a los necesitados y lecturas públicas del libro de Esther. Este evento no solo fortalece la identidad comunitaria de los judíos, sino que también sirve como un testimonio continuo del poder redentor de Dios. La institución de Purim enfatiza la importancia de recordar las obras de Dios y transmitir su fidelidad a las generaciones futuras. A través de esta celebración, el pueblo judío honra el coraje de Esther y Mardoqueo, mientras reflexiona sobre la intervención divina que cambió su destino. Mardoqueo, primo y tutor de Esther, es una figura fundamental en esta historia, no solo como mentor de la reina, sino también como un líder espiritual y estratégico para el pueblo judío. Desde el comienzo, Mardoqueo asume la responsabilidad de criar a Esther tras la muerte de sus padres, Esther capítulo 2, versículo 7. Este acto de cuidado demuestra su compromiso con la familia y su carácter compasivo. No solo le brinda un hogar, sino que también inculca en Esther los valores de su fe y la prepara para enfrentar los desafíos que marcarán su vida. A lo largo de la narrativa, Mardoqueo actúa como consejero y guía para Esther, desempeñando un papel crucial en los momentos más críticos. Es él quien la anima a asumir el riesgo de presentarse ante el rey para interceder por su pueblo, recordándole que su posición como reina puede haber sido parte del plan divino, Esther capítulo 4, versículo 14. Estas palabras no solo desafían a Esther a actuar, sino que también revelan la fe inquebrantable de Mardoqueo en la providencia de Dios. A pesar de ser un hombre íntegro, Mardoqueo enfrenta la hostilidad de Amán, quien lo considera una amenaza debido a su negativa a inclinarse ante él, Esther capítulo 3, versículo 2. Esta decisión no era un simple acto de rebeldía, sino una expresión de fidelidad a Dios. Mardoqueo se negó a dar a un hombre el honor que solo pertenecía a Dios, lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia para su pueblo. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La narrativa da un giro significativo cuando el rey Asuero, incapaz de dormir, descubre en los registros que Mardoqueo había salvado su vida al exponer un complot de asesinato, pero nunca había sido recompensado. Esther capítulo 6, versículos del 1 al 3. Este descubrimiento lleva al rey a honrar públicamente a Mardoqueo. En un giro irónico, Amán es obligado a liderar la procesión en la que Mardoqueo es celebrado, Esther capítulo 6, versículos del 10 al 11. Este reconocimiento no solo redime la posición de Mardoqueo, sino que también establece un contraste dramático con la caída de Amán. La exaltación de Mardoqueo demuestra cómo Dios puede revertir las circunstancias más adversas y usar a los humildes para confundir a los poderosos. A lo largo de la historia, Mardoqueo se destaca como un ejemplo de fe inquebrantable y perseverancia. Su decisión de no inclinarse ante Amán, a pesar del peligro, refleja su compromiso con los principios de su fe. Incluso cuando enfrenta la amenaza de exterminio para todo su pueblo, Mardoqueo no cede al miedo, sino que toma medidas estratégicas para buscar la intervención divina a través del ayuno y la oración. Mardoqueo también es un ejemplo de liderazgo.
Su influencia no se limita a Esther, como figura prominente en la comunidad judía, inspira a su pueblo a unirse en momentos de crisis. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y actuar con sabiduría y fe lo convierte en un modelo para aquellos que enfrentan desafíos aparentemente insuperables. Una de las lecciones más poderosas de la historia de Esther es la evidencia de la providencia divina, aunque el nombre de Dios nunca se menciona explícitamente en el libro. Cada evento, desde la selección de Esther como reina hasta la caída de Amán, refleja la mano invisible de Dios guiando las circunstancias hacia un propósito más elevado. La aparente coincidencia de que Esther, una huérfana judía, llegara al trono de Persia en el momento exacto en que su pueblo enfrentaba una amenaza existencial, no es un accidente. Es un recordatorio de que Dios está presente y obrando incluso cuando no podemos verlo directamente. El hecho de que el rey Asuero no pudiera dormir una noche, Esther capítulo 6, versículo 1, y decidiera leer las crónicas reales, lo que llevó al reconocimiento de Mardoqueo, es otro ejemplo de cómo Dios orquesta incluso los detalles más pequeños para cumplir su plan. Este acto aparentemente trivial se convierte en el punto de inflexión en la narrativa, subrayando que no hay evento demasiado insignificante para ser usado por Dios en la protección de su pueblo. La providencia divina también se manifiesta en cómo los planes de Amán se vuelven en su contra. La horca que había preparado para Mardoqueo se convierte en el instrumento de su propia ejecución, Esther capítulo 7, versículo 10, mostrando que los planes malvados nunca prevalecen cuando Dios está obrando en favor de su pueblo. Esta lección nos invita a confiar en que, incluso en medio de la incertidumbre, Dios está trabajando para nuestro bien y su gloria. La valentía de Esther es uno de los aspectos más destacados de su historia. Al enfrentarse al decreto genocida de Amán, Esther tomó una decisión que no solo ponía en riesgo su vida, sino que también requería un acto extraordinario de fe. En Esther capítulo 4, versículo 16, sus palabras "y perezco, que perezca" demuestran una disposición a sacrificarse por el bien de su pueblo. Este tipo de valentía, alimentada por la fe, no solo inspira a quienes la rodean, sino que también cambia el curso de la historia. El coraje de Esther no es un acto impulsivo o de mera emoción, es el resultado de una preparación espiritual y una profunda confianza en Dios. Su decisión de ayunar durante 3 días antes de actuar, Esther capítulo 4, versículo 16, refleja una dependencia total en la guía divina. Este acto de fe muestra que el verdadero coraje no proviene de la ausencia de miedo, sino de la disposición de actuar a pesar de él, confiando en que Dios proveerá la fuerza y la sabiduría necesarias. Esther también nos enseña que el coraje puede tomar muchas formas. No siempre se trata de enfrentarse directamente al peligro, sino de tomar decisiones estratégicas y sabias que requieran paciencia y discernimiento. Al planificar los banquetes y esperar el momento adecuado para revelar su identidad, Esther demuestra un tipo de valentía que combina prudencia y acción decisiva, un modelo de liderazgo que trasciende el tiempo. Otro tema central en la historia de Esther es la importancia de la preparación espiritual a través de la oración y el ayuno. Antes de arriesgar su vida al presentarse ante el rey, Esther convocó a los judíos en Susa a un ayuno de 3 días, durante el cual también participó junto con sus doncellas, Esther capítulo 4, versículo 16. Este acto colectivo de dependencia en Dios subraya que la batalla no es solo física, sino también espiritual. El ayuno y la oración no solo fortalecieron a Esther, sino que también unieron al pueblo judío en un acto de fe y solidaridad. Este momento demuestra que, cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables,
buscar a Dios en comunidad puede ser una fuente poderosa de fortaleza y dirección. Esther entendió que, aunque tenía un papel crucial que desempeñar, el éxito final de su misión dependía de la intervención divina. Además, el ayuno y la oración nos recuerdan la importancia de detenernos y buscar la guía de Dios antes de actuar en situaciones de alta presión. En un mundo donde las decisiones rápidas suelen ser valoradas, la historia de Esther nos enseña que el verdadero poder reside en la preparación espiritual y en la confianza en que Dios obrará en su tiempo perfecto. La historia de Esther trasciende su contexto histórico y cultural para ofrecer lecciones profundas sobre la responsabilidad de defender a los oprimidos. En Esther capítulo 4, versículo 14, Mardoqueo le recuerda a Esther que su posición como reina no era un accidente, sino una oportunidad divina para actuar en nombre de su pueblo. Este llamado a la justicia sigue resonando en la espiritualidad contemporánea, donde los creyentes enfrentan desafíos similares. Ser la voz de aquellos que no pueden hablar por sí mismos y actuar con valentía frente a las injusticias. En un mundo lleno de desigualdades y conflictos, la historia de Esther nos inspira a utilizar nuestra influencia, por pequeña o grande que sea, para marcar la diferencia. No importa nuestra posición en la vida, siempre hay una manera de defender a quienes necesitan ayuda. Esther demuestra que, al actuar en fe, nuestras acciones pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos, llevando esperanza y justicia a situaciones aparentemente desesperadas. Esther es una de las figuras femeninas más prominentes de la Biblia, y su historia ofrece un poderoso ejemplo de liderazgo femenino. En un contexto donde las mujeres tenían poco poder o influencia, Esther no solo desafió las normas de su tiempo, sino que también mostró que el liderazgo efectivo no depende del género, sino de la valentía, la sabiduría y la fe. Su disposición para arriesgar su vida por el bienestar de su pueblo refleja un modelo de liderazgo sacrificial que sigue siendo relevante hoy. En la espiritualidad contemporánea, Esther representa el potencial de las mujeres para desempeñar roles cruciales en la fe, la comunidad y el liderazgo. Su historia inspira a las mujeres a abrazar sus dones y su llamado, confiando en que Dios puede usarlas de maneras extraordinarias para cumplir su propósito. Esther nos recuerda que el liderazgo no siempre implica títulos o posiciones formales. A menudo, se trata de estar dispuesto a decir sí a los desafíos que Dios pone delante de nosotros. La historia de Esther tiene un profundo mensaje para aquellos que enfrentan tiempos de incertidumbre y crisis. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro de Esther, su mano es evidente en cada detalle de la narrativa. Desde la elección de Esther como reina hasta la caída de Amán, vemos cómo Dios obra detrás de escena para proteger a su pueblo y cumplir su plan. Esto nos enseña que incluso cuando no podemos ver a Dios claramente en nuestras circunstancias, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien. En un mundo lleno de incertidumbre, la fe de Esther en medio de la crisis nos recuerda la importancia de confiar en Dios incluso cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. Su disposición para orar, ayunar y actuar con valentía demuestra que la fe no es pasiva, es una fuerza activa que nos impulsa a tomar decisiones difíciles, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Esther no es solo una figura bíblica central, su legado trasciende los límites de las Escrituras para convertirse en un símbolo de esperanza y valentía para el pueblo judío. Su intervención decisiva en un momento de crisis nacional no solo salvó a su pueblo de la aniquilación, sino que también cimentó su lugar en la historia de Israel como una de las heroínas más grandes. Su disposición a arriesgarlo todo,
desde su posición como reina hasta su propia vida, la convierte en un modelo de liderazgo sacrificial. El impacto de Esther en su pueblo fue profundo y duradero. Al ponerse de pie frente al poder absoluto del rey Asuero y al complot genocida de Amán, Esther demostró que el coraje y la fe pueden cambiar el curso de la historia. Para los judíos que vivían en el exilio, su historia no solo representaba una victoria física, sino también un recordatorio de que Dios no abandona a su pueblo, incluso en tierras extranjeras. Esther se convirtió en un ejemplo viviente de cómo una sola persona, al actuar con valentía y fe, puede impactar a toda una nación. Uno de los resultados más significativos de la valentía de Esther fue la institución de la fiesta de Purim. Esta celebración, descrita en Esther capítulo 9, versículos del 20 al 32, conmemora la salvación de los judíos de la destrucción. Purim no es solo una festividad alegre, es un recordatorio anual del poder de Dios para revertir los planes malvados y traer victoria a su pueblo. La palabra Purim, que significa suertes, alude al método que Amán utilizó para determinar la fecha del exterminio de los judíos, transformado irónicamente en una celebración de vida y esperanza. La fiesta de Purim destaca la importancia de recordar los actos de Dios en la historia. Durante esta celebración, los judíos leen el libro de Esther, comparten comidas festivas, dan regalos a los pobres y envían alimentos a amigos y familiares. Estas prácticas fortalecen la identidad comunitaria y refuerzan la confianza en la providencia divina. A través de Purim, el legado de Esther se mantiene vivo, no solo como un relato histórico, sino como una fuente continua de inspiración espiritual. Esther no era una líder política ni una figura religiosa reconocida antes de su ascenso como reina, pero su historia demuestra que el liderazgo verdadero no depende de títulos, sino de disposición y valentía. Esther encarna el modelo de un liderazgo espiritual que se basa en la fe, el sacrificio y la obediencia a la voluntad divina. Su capacidad para asumir riesgos calculados, apoyarse en la guía de Dios y actuar en el momento adecuado muestra cómo los líderes pueden ser agentes de transformación en tiempos de crisis. A través de sus acciones, Esther nos enseña que el liderazgo no es solo una posición de autoridad, sino una responsabilidad hacia los demás. Su historia nos recuerda que el liderazgo espiritual comienza con un corazón dispuesto a buscar el bien de los demás, incluso a costa del sacrificio personal. Esther no solo salvó a su pueblo, sino que también mostró que el poder verdadero radica en la fe y el compromiso con un propósito mayor. La historia de Esther, cuyo nombre hebreo es Hadasa, es mucho más que un relato de supervivencia o ascenso social. Es la crónica de una transformación personal y espiritual que ilustra cómo Dios eleva a los humildes para cumplir su propósito. Al inicio de su vida, Hadasa es una joven judía huérfana, sin poder ni posición, cuya única seguridad proviene de su primo Mardoqueo, quien actúa como su tutor y protector. Sin embargo, Dios tenía planes mucho más grandes para ella. Al entrar en el palacio real y ser escogida como reina de Persia, Esther capítulo 2, versículo 17, Hadasa adopta el nombre persa Esther, marcando un cambio no solo en su identidad externa, sino también en su propósito. Este cambio de nombre simboliza su transición de una vida privada a una posición de influencia pública. Aunque Esther podía haber visto su papel como reina simplemente como un privilegio personal, su evolución a lo largo de la narrativa muestra cómo ella comprende que su posición es parte de un plan divino más grande.
Su transformación de una joven aparentemente insignificante a una figura clave en la historia de su pueblo subraya la capacidad de Dios para usar a las personas más inesperadas en los momentos más cruciales. A medida que Esther avanza en su rol como reina, comienza a comprender que su posición no es una coincidencia. Mardoqueo, en un momento de sabiduría profética, le dice: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther capítulo 4, versículo 14. Estas palabras marcan un punto de inflexión en la vida de Esther, ya que le recuerdan que su rol no es solo un privilegio, sino una responsabilidad. Cuando Esther decide presentarse ante el rey para interceder por su pueblo, acepta plenamente su misión divina. Su decisión no es fácil, implica riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de perder su vida. Sin embargo, este acto de valentía refleja su disposición a obedecer a Dios y a servir a su pueblo, incluso a costa de su propia seguridad. La misión de Esther no solo revela su coraje, sino también su profunda fe en la providencia de Dios, quien está obrando detrás de escena. La historia de Esther nos enseña que cada uno de nosotros tiene un propósito divino, aunque no siempre sea evidente al principio. Su vida muestra que Dios puede usar nuestras circunstancias, incluso las más difíciles, para cumplir su plan si estamos dispuestos a responder a su llamado. Al principio de la narrativa, Esther es presentada como una joven obediente que sigue los consejos de Mardoqueo y los eunucos del palacio, Esther capítulo 2, versículo 10. Sin embargo, a medida que avanza la historia, vemos un cambio notable en su carácter. Esther comienza a tomar decisiones independientes, asumiendo un papel activo en la salvación de su pueblo. Este crecimiento en el coraje es evidente cuando declara: si perezco, que perezca, Esther capítulo 4, versículo 16, una afirmación que encapsula su disposición a sacrificarlo todo por una causa mayor. El coraje de Esther no es impulsivo ni irreflexivo, está basado en la fe, la oración y el ayuno. Antes de actuar, busca la guía de Dios, lo que subraya su confianza en que Él es quien dirige sus pasos. Este crecimiento en el coraje no solo la convierte en una figura heroica, sino también en un modelo de liderazgo espiritual. Esther demuestra que el verdadero liderazgo no es una cuestión de poder o posición, sino de disposición para actuar con valentía y fe en los momentos críticos. La conexión entre Esther y Moisés es notable, ya que ambos asumieron el papel de mediadores para salvar a sus respectivos pueblos de la aniquilación. Moisés, en el libro de Éxodo, se enfrenta al faraón de Egipto, quien había decretado la esclavitud y exterminio del pueblo de Israel. Esther, por su parte, intercede ante el rey Asuero para evitar el genocidio de los judíos bajo el decreto de Amán. Ambos personajes no solo enfrentaron sistemas de poder opresivo, sino que también mostraron una disposición total para arriesgarlo todo por el bienestar de su nación. En el caso de Moisés, su mediación implicó confrontar al faraón con señales y prodigios enviados por Dios, Éxodo capítulo 7 al 12, mientras que Esther utilizó su posición como reina y su sabiduría estratégica para influir en el corazón del rey. Tanto Moisés como Esther muestran que la salvación del pueblo de Dios no es un acto pasivo, sino una lucha activa que combina obediencia, valentía y fe. Esther, al igual que Moisés, entendió que su posición no era casual, sino parte de un plan divino para proteger a los suyos. La historia de Esther también tiene paralelismos con la de José, el hijo de Jacob, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y más tarde se convirtió en el segundo al mando en Egipto. Génesis capítulos 37 al 50.
Ambos personajes comenzaron en circunstancias humildes y aparentemente insignificantes, Esther como una huérfana judía y José como un esclavo traicionado por su propia familia. Sin embargo, en ambos casos, Dios utilizó estas dificultades iniciales para elevarlos a posiciones de gran poder e influencia. Tanto Esther como José utilizaron su posición para preservar la vida de su pueblo. José, al interpretar los sueños del faraón, aseguró que Egipto almacenara alimentos durante los años de abundancia para sobrevivir los años de hambruna, salvando a Egipto y a su familia. Génesis capítulo 41, versículos del 46 al 57. Esther, al interceder ante el rey Asuero, evitó el genocidio de los judíos en Persia. Ambos comparten la cualidad de ser fieles a Dios en sus circunstancias y de usar su influencia para cumplir un propósito divino. El paralelismo más profundo se encuentra entre Esther y Jesús, quienes actuaron como intercesores para la salvación de sus respectivos pueblos. Esther estuvo dispuesta a arriesgar su vida para salvar a los judíos, diciendo, si perezco, que perezca, Esther capítulo 4, versículo 16. De manera similar, Jesús sacrificó su vida para salvar a la humanidad del pecado y la muerte, cumpliendo el propósito eterno de Dios. Ambos muestran un amor sacrificial que trasciende el interés personal. La misión de Esther fue temporal y específica para el contexto histórico de los judíos en Persia, mientras que la obra de Jesús tuvo implicaciones eternas, abarcando a toda la humanidad. Sin embargo, el patrón de redención y el coraje necesario para enfrentar la oposición son evidentes en ambos casos. Esther, al interceder ante un rey terrenal, y Jesús, al interceder ante el Padre Celestial, se convierten en símbolos de cómo la fe y el sacrificio pueden cambiar el curso de la historia. La historia de Esther nos enseña que incluso en los momentos en los que la intervención divina no es evidente, Dios está obrando detrás de escena. A lo largo de la narrativa, Dios no es mencionado explícitamente, pero su mano soberana es evidente en cada detalle: el ascenso de Esther al trono, el tiempo perfecto de su intervención y la caída de Amán. Esta lección es particularmente relevante en la vida moderna, donde los creyentes enfrentan incertidumbres y desafíos que a menudo parecen insuperables. La vida cotidiana está llena de decisiones que requieren fe, especialmente cuando no tenemos claridad sobre el resultado. Esther nos recuerda que en medio de la incertidumbre, podemos confiar en que Dios está orquestando los eventos de nuestra vida para cumplir su propósito. Esto no significa que los creyentes estén exentos de pruebas, sino que las dificultades son una parte integral del plan divino que puede llevar a resultados gloriosos. Esther es un modelo de cómo se debe actuar en defensa de los oprimidos. A pesar de los riesgos personales, Esther usó su posición para proteger a su pueblo y abogar por aquellos que no podían defenderse por sí mismos. En un mundo moderno lleno de desigualdades, Esther nos inspira a levantar nuestra voz contra la injusticia y a buscar el bienestar de los demás, incluso cuando hacerlo implique sacrificios. En nuestra sociedad contemporánea, la justicia social es un tema crucial, y la historia de Esther nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Ya sea en la lucha contra la discriminación, la pobreza o el abuso, el ejemplo de Esther muestra que el coraje individual puede marcar la diferencia en la vida de muchos. Esto implica no solo orar por el cambio, sino también tomar acciones concretas, tal como Esther lo hizo al arriesgar su vida por su pueblo. Esther es una de las figuras femeninas más destacadas de la Biblia, y su historia resalta la importancia del liderazgo femenino en el cumplimiento del propósito divino.
En una sociedad que generalmente limitaba el papel de las mujeres, Esther rompió barreras al convertirse en una líder valiente que salvó a su nación. Este aspecto de su historia sigue siendo un ejemplo poderoso en el contexto actual, donde las mujeres enfrentan desafíos similares para ser reconocidas y respetadas en roles de liderazgo. El liderazgo de Esther no se basó en la fuerza física ni en la autoridad política, sino en su sabiduría, valentía y fe. Este tipo de liderazgo demuestra que las mujeres pueden ser agentes de cambio transformador en cualquier esfera, ya sea en el hogar, en la iglesia, en la política o en la sociedad en general. Esther nos recuerda que Dios puede usar a las mujeres de manera poderosa para su gloria y que ellas tienen un lugar significativo en su plan redentor. La institución de la fiesta de Purim, descrita en Esther capítulo 9, versículos del 20 al 22, es una respuesta de gratitud y gozo a la salvación milagrosa del pueblo judío. Purim celebra la victoria obtenida en un día que estaba destinado a ser su destrucción, un recordatorio de cómo Dios puede cambiar el destino de su pueblo en el momento más crítico. Esta celebración no es solo un evento conmemorativo, sino un testimonio continuo de la fidelidad de Dios a lo largo de las generaciones. Purim se celebra con banquetes, intercambio de alimentos y regalos, y actos de caridad para los necesitados, enfatizando la importancia de compartir la alegría y bendiciones con los demás. Este mandato refuerza la unidad comunitaria y la gratitud colectiva hacia Dios. Cada detalle de esta festividad, desde el intercambio de regalos hasta la lectura del libro de Esther, busca grabar en la memoria colectiva del pueblo judío el poder de Dios para revertir situaciones aparentemente imposibles. Purim no solo celebra un evento histórico, sino que también refuerza la identidad judía. En el contexto de la diáspora, donde el pueblo judío enfrentaba amenazas constantes a su existencia e identidad, Purim se convirtió en un recordatorio de la providencia divina y la necesidad de mantener la fe incluso en medio de la adversidad. Este énfasis en la memoria colectiva fortalece el sentido de comunidad y pertenencia, uniendo a generaciones pasadas, presentes y futuras a través de un acto compartido de celebración y gratitud. Además, la lectura del libro de Esther, conocida como el Megilat Esther, es un componente esencial de la festividad. Este acto no solo revive la historia, sino que también asegura que los detalles y las lecciones de la misma se transmitan a cada generación. A través de esta lectura, el pueblo judío se reconecta con su herencia espiritual y cultural, reforzando su fe en la intervención divina. El simbolismo de Purim va más allá de su contexto histórico. Esta festividad es un recordatorio universal de que, incluso en las circunstancias más oscuras, Dios está presente, trabajando detrás de escena para cumplir su propósito. El decreto de exterminio, que inicialmente parecía irrevocable, fue revertido de manera milagrosa, transformando un día de duelo en un día de celebración. Este cambio drástico es un mensaje de esperanza para todos los que enfrentan situaciones difíciles. Dios tiene el poder de redimir y restaurar. Purim también subraya la importancia de la acción humana en la realización del plan divino. Aunque Dios estaba obrando en los acontecimientos, fue a través del coraje de Esther, la sabiduría de Mardoqueo y la unidad del pueblo judío que la salvación se materializó. Esto nos enseña que la fe activa, combinada con el esfuerzo humano, puede abrir la puerta a los milagros. Uno de los aspectos más intrigantes y significativos del libro de Esther es que el nombre de Dios no se menciona en todo el texto. Sin embargo, su presencia se siente profundamente en cada rincón de la narrativa. Este silencio no es ausencia,
Más bien, es una invitación a observar cómo Dios obra detrás de las escenas de nuestra vida cotidiana. La historia de Esther nos muestra que la providencia divina no siempre se manifiesta a través de milagros espectaculares o intervenciones visibles. En cambio, a menudo se revela a través de eventos aparentemente ordinarios que, al ser conectados, forman un plan extraordinario. Desde el ascenso de Esther al trono hasta el momento exacto de la caída de Amán, cada detalle está entretejido en una red de propósito divino. La forma en que Esther fue elegida como reina, la sincronización perfecta de los eventos y las decisiones tomadas por los personajes clave apuntan a una mano divina guiando los acontecimientos. Este enfoque narrativo nos enseña a buscar la obra de Dios incluso en los momentos en los que no podemos verla claramente, recordándonos que su presencia no depende de nuestra percepción, sino de su fidelidad. La historia de Esther está llena de lo que muchos podrían llamar coincidencias, pero que, al examinarlas más de cerca, se revelan como momentos de intervención divina. Uno de los ejemplos más claros ocurre cuando el rey Asuero, incapaz de dormir una noche, pide que le lean el libro de las crónicas del reino, Esther capítulo 6, versículo 1. En este libro, se recuerda un acto de lealtad de Mardoqueo, quien había salvado al rey de un complot de asesinato. Este accidente lleva a la exaltación de Mardoqueo, el antagonista directo de Amán, en un momento crucial de la historia. Otra coincidencia significativa es el momento exacto en que Esther decide hablar y revelar su identidad judía y el complot de Amán. Si Esther hubiera actuado demasiado pronto o demasiado tarde, las consecuencias podrían haber sido desastrosas. Estos eventos aparentemente fortuitos demuestran cómo Dios orquesta cada detalle con precisión. En la providencia divina, no hay azar, cada evento ocurre en el momento exacto para cumplir su propósito. La historia de Esther resalta el papel central de la fe en la providencia divina. Aunque Esther y Mardoqueo no podían ver el panorama completo, confiaron en que Dios estaba obrando detrás de las escenas. Esta confianza les dio la valentía para actuar en circunstancias extremadamente difíciles. Cuando Mardoqueo insta a Esther a interceder ante el rey, su fe en la providencia de Dios es evidente en sus palabras: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther capítulo 4, versículo 14. La fe de Esther y Mardoqueo no era pasiva, era activa y valiente. Esther demostró su fe al arriesgar su vida para presentarse ante el rey, y Mardoqueo mostró la suya al desafiar a Amán, sabiendo que Dios estaba a cargo del destino de su pueblo. Esta lección nos recuerda que la fe en la providencia divina no significa inactividad, sino una disposición a actuar con valentía, sabiendo que Dios está en control. La providencia divina en la historia de Esther nos ofrece un poderoso ejemplo para nuestra propia vida espiritual. Nos enseña que Dios está presente incluso cuando no podemos percibir su mano de manera visible. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos momentos en los que parece que Dios está en silencio o ausente. Sin embargo, la historia de Esther nos anima a confiar en que Él siempre está trabajando en nuestro favor, guiando los eventos para cumplir sus propósitos. Este recordatorio nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a confiar en que Dios tiene un plan incluso en las circunstancias más difíciles. Nos invita a cultivar una fe que trascienda nuestras limitaciones humanas, sabiendo que la fidelidad de Dios no depende de nuestra comprensión, sino de su amor inmutable. La historia de Esther es un testimonio eterno de la fidelidad de Dios y de su compromiso con su pueblo. Aunque no siempre entendamos cómo o por qué ocurren ciertos eventos,
La narrativa de Esther nos asegura que Dios siempre está trabajando para el bien de aquellos que confían en Él. La providencia divina que se despliega a lo largo de la historia de Esther no solo salvó a una nación en peligro, sino que también dejó un legado para las generaciones futuras. La institución de la fiesta de Purim es un recordatorio anual de esta intervención divina. Cada año, los judíos celebran cómo Dios transformó un decreto de muerte en una victoria de vida y esperanza. Para los creyentes modernos, la historia de Esther sigue siendo una fuente de inspiración, mostrándonos que, aunque no siempre podamos ver el cuadro completo, podemos confiar en que Dios está orquestando cada detalle de nuestra vida para su gloria y nuestro bien. La historia de la reina Esther es una de las narrativas más poderosas de la Biblia, un relato de fe, coraje y providencia divina que trasciende el tiempo. Desde su origen humilde como una huérfana hasta su papel como salvadora de su pueblo, Esther nos muestra cómo Dios puede usar a las personas más inesperadas para llevar a cabo sus propósitos. Enfrentándose a un enemigo formidable, arriesgando su vida y confiando completamente en Dios, Esther se convirtió en un símbolo de valentía y liderazgo. Cada acción que Esther emprendió, desde su estrategia cuidadosa hasta su disposición a sacrificarse por el bienestar de su pueblo, resalta una lección eterna: el verdadero liderazgo implica servicio, fe y disposición a actuar incluso cuando las probabilidades están en contra. Su historia nos enseña que incluso en los momentos en los que no vemos la mano de Dios trabajando abiertamente, su providencia siempre está en acción, orquestando cada detalle para cumplir su voluntad. La fiesta de Purim, establecida como un recordatorio de la salvación de los judíos, no solo celebra la victoria sobre un decreto de exterminio, sino también la fe de una mujer que, con sabiduría y coraje, transformó el destino de su nación. Hoy, la historia de Esther sigue siendo una fuente de inspiración, recordándonos que cuando confiamos en Dios y actuamos con valentía, podemos enfrentar cualquier desafío y marcar una diferencia en el mundo. La vida de Esther nos invita a reflexionar: ¿estamos dispuestos a tomar riesgos por aquello en lo que creemos? ¿Confiamos en que Dios puede usarnos para cumplir sus propósitos, incluso cuando no entendemos completamente su plan? Como Esther, todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre el miedo y la fe. Su ejemplo nos desafía a vivir con valentía, a luchar por la justicia y a confiar en que Dios siempre está obrando, incluso en los momentos más oscuros. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight.